Bienvenidos a nuestra serie Mi Esperanza está en Jesús, en la voz del pastor Alex Ramírez. Que están con nosotros, les agradecemos a Pablo y todo su equipo para que esta semana desde la Iglesia Adventista Panamericana haya esperanza para el mundo. Y durante todas las noches vamos a estar trayendo los mensajes que Dios tiene para usted. Y he orado, querida familia, para yo no hablar mis palabras, sino para hablar palabra del Señor. ¿Estamos listos para el estudio de la Biblia? Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro y abrir la palabra de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. En esta noche, Señor, en la agenda divina ya estaba preparado que trajéramos un mensaje de esperanza para esta nación y para este pueblo. Señor, ayúdanos. Instrúyenos, oh Dios, con tu poder, y que al abrir tu palabra, oh Dios, podamos olvidarnos de todo lo que está allá afuera y podamos ser instruidos por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por darnos este privilegio. No lo merecemos, sino como siervos tuyos nos ponemos en tus manos y desde aquí oramos para que aquellas personas que sufren, aquellas personas que han tenido una pérdida, aquellos que están en enfermedad, esta semana puedan ver la luz que es Cristo Jesús. Unge mis labios con el poder de tu Espíritu Santo y que tu palabra entre como una espada de dos filos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de esta noche es un mensaje que tiene que ver con la adoración. De hecho, usted puede ir preparando su Biblia en el libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 nos va a relatar una historia que tiene que ver con la adoración. Mientras usted busca su Biblia y se prepara, déjeme explicar un poquito qué es adorar. Porque algunas personas piensan que adorar solamente es cantar a Dios, o adorar solamente es leer la Biblia o predicar o hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. No es solamente eso, claro, eso es parte de la adoración. Pero déjame decirte que adoración, según el estudio que yo he hecho con la palabra de Dios y lo que el Señor me ha revelado en el mensaje de hoy, adoración tiene que ver con presencia de Dios en tu vida. Porque si Dios no está contigo, entonces te conviertes en un adorador de iglesia solamente. Pero cuando la presencia de Dios anda contigo, pregunto, ¿tú puedes adorar en el trabajo? ¿Tú puedes adorar en la escuela? ¿Puedes adorar en la casa? Claro que sí. Adoración tiene que ver con la presencia de Dios en tu vida. Adoración tiene que ver con fe. ¿Qué es fe? La Biblia dice que es creer en aquello que no miramos y también que no esperamos. Así que la adoración tiene que ver con fe. De paso, la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Así es que la fe también es parte crucial. Si tú eres un incrédulo, si tú no crees, si tú no tienes fe, no puedes ser un adorador. Y en la historia de esta tarde vamos a ver estos elementos involucrados en la adoración. Agarra un papel o un lápiz y subraya como yo lo tengo subrayado acá, porque la historia dice que un día, allá en Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor. A ese rey, proféticamente, en una estatua que él soñó, usted sabe que a él se le identificaba o se le simbolizaba con la cabeza. Y la cabeza era de un material muy costoso que era ¿de qué? Oro.
Pero como era un hombre extravagante, orgulloso, idólatra, incrédulo y todos los defectos que un monarca lejos de Dios puede tener, se inventó hacer una estatua, pero no que la cabeza fuera de oro, sino que toda fuera de oro. Y entonces se le ocurrió, como monarca rebelde al fin, decirle a todo el imperio que ellos tenían que adorar la estatua. ¿Dónde está eso? Vamos a ir a Daniel capítulo 3 y vamos a ir específicamente ya en el versículo 4. Daniel capítulo 3 versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mande a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña, y de todo instrumento de música, ¿qué dice la Biblia? Os postréis, ¿y qué más? Y adoréis la estatua de oro del rey, o que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no sé qué se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego. Esta historia es conocida por el horno, pero en realidad no debe de ser conocida por el horno, sino por la presencia de Dios en el horno. ¿Cuántos me están siguiendo? Este capítulo 3 de Daniel tiene que ver con la adoración. ¿Por qué? Porque el rey mandó a que al escuchar la bocina, el tamboril y todos los instrumentos, dice que debían de postrarse ante la estatua y tenían que adorarla. Quiere decir que adoración tiene que ver con postrarse. Adoración tiene que ver también con humillarse. Adoración tiene que ver con reverencia. Y de esa manera el rey iba a sentir que él era el verdadero monarca y que toda la adoración del pueblo era para él y para su estatua. Qué interesante. Y ese era el edicto del rey. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando la bocina y cuando todos los instrumentos sonaron, todo el mundo se postró. Algunos por miedo, otros por reverencia y respeto al rey, otros porque iban a perder su trabajo. Hay muchas maneras por las cuales nosotros podemos desviar nuestra adoración del verdadero Dios. Hay muchos elementos involucrados por los cuales tú y yo a veces podemos dejar de adorar al Rey de Reyes por adorar las cosas de esta tierra. Y puede ser por los mismos elementos, por miedo, porque vamos a perder nuestro salario, nos van a matar o nos van a llevar presos si no lo hacemos. Y decidimos entonces no ser cristianos tan comprometidos y hacer lo que los gobernantes de este mundo dicen o nos van a decir. El que tiene oídos, oiga lo que estoy diciendo. Porque vienen cosas terribles para este mundo, donde los líderes políticos y religiosos van a querer tener el poder y el mando totalitario de esta tierra, de este mundo, de este país o de esta nación. Y si alguien no hace lo que ellos dicen, entonces van a haber graves consecuencias. Como el caso de esta historia. Si no adoraban la estatua, entonces había un horno de fuego preparado para ellos. Así es que imagínense la escena. Todo el mundo se postró y adoró la estatua, pero habían allí 3 varones, habían allí 3 adventistas, habían allí 3 cristianos. ¿Me está siguiendo? Habían allí 3 hombres que no dependían de la palabra del rey, sino que dependían de la palabra de Dios. Habían allí 3 hombres que, al igual que Pedro dijo, es menester obedecer, a ver, ayúdame, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Habían 3 jóvenes que no se postraron. Pero en esta historia
hay unos que yo les llamo los chismólogos. ¿Cómo se llaman? Chismólogos. Aquí no hay, esos están en otra iglesia que está cerrada ahora mismo. En otro pueblo. Porque dice la historia, queridos hermanos, miren, dice la historia que en el versículo 12 vinieron unos que dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Cómo se llamaban estos varones? Ayúdame. Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han ¿qué? Respetado. No han ¿qué? Adorado tus dioses. Oiga, ¿y qué más? Ni adoraron, ¿qué más? La estatua de oro que has levantado. Oiga, qué serio este problema. Hay 3 judíos. Hay 3 hermanitos por allí que no importa lo que diga el alcalde, no importa lo que digan los gobernantes, no importa lo que digan las autoridades de esta tierra, pero si Dios no lo dijo, yo no lo creo. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un principio de interpretación en la Biblia. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. ¿Por qué? Porque Jesús en el monte de la tentación dijo 3 veces: escrito está. ¿Cómo dijo Jesús? Escrito está. ¿Por qué tú vas a la iglesia en sábado? Escrito está. ¿Por qué tú te alimentas con carnes limpias? Escrito está. A ver, responda conmigo. ¿Por qué tú adoras al Señor en el 7º día? Escrito está. ¿Por qué tú te bautizas en el agua? Escrito está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios el Todopoderoso lo ha dicho. Y dice la palabra que esto le dijeron: mira, ahí hay 3 muchachos. Y mire todo lo de lo que lo acusan. Dice: estos varones no te han obedecido, dice unas traducciones, y la mía dice respetado. Y yo pregunto, ¿a quién es más importante respetar? ¿A los hombres o a Dios? Fíjese qué interesante lo que voy a decir ahora. Nuestros padres, dice el 5.º mandamiento de la ley de Dios, que merecen respeto. Pero cuando un padre o una madre te dice que hagas cosas en contra de lo que Dios ha dicho, entonces puedes desobedecer a tu Padre terrenal para obedecer a tu Padre celestial. Y estos caballeros vinieron y dijeron: hay 3 que no te respetan. Y no solamente eso, no te respetan, no adoran tus dioses y no adoran tu estatua de oro que has levantado. Oh, querida familia, hay algo que a mí me queda claro en la palabra del Señor y quisiera dejarlo claro esta noche para usted. Y es que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, número 1. Y número 2, no me cabe la menor duda que estos 3 varones se sabían y practicaban la santa ley de Dios. Algunos 3 dijeron amén. Parece que le estoy predicando a las bancas. Me queda claro, querida familia, que estos 3 varones eran hombres de Dios que sabían y practicaban la santa ley de Dios. Porque en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al versículo 6 dice: no tendrás imágenes delante de ti, ni qué, ni te adorarás, ni te postrarás, ni te harás imagen ante ellas. Algunos se me quedan viendo medio triste. Vamos a buscarlo. Y para los que nos están viendo en la pantalla, también pueden acompañarnos al libro de Éxodo. Porque todavía hoy en día existen imágenes. Hoy en día también la gente se postra
ante imágenes, cuando Dios lo ha dicho claramente en su santa palabra que no lo hagas. Mientras usted busca Éxodo 20, voy a aprovechar el tiempo porque un día yo estaba en Antigua Guatemala. Y resulta que Antigua Guatemala es una de las ciudades de Guatemala más católicas que usted puede conocer. El catolicismo, queridos hermanos, tiene muchas cosas buenas, ¿verdad que sí? Claro, diga que sí, porque ellos, si hay una iglesia que hay que imitar en la reverencia, es nuestros hermanos católicos, ¿sí o no? En Antigua Guatemala, los que han estado por allá, a ver cuántos de Chapinlandia tenemos aquí. No hay ningún Chapinlandia, ¿eh? Allá hay muchas catedrales, muchas iglesias por doquier, ahí en Antigua. Yo soy una persona que me gusta estudiar la historia. Cuando voy a Oaxaca, cuando voy a Veracruz, me gusta ver esas catedrales del siglo XV, del siglo XVI, tremendas. ¿Cómo es que se construyó esas cosas? Bueno, el caso es que fui a ver cómo estaba construida una catedral por dentro. Y cuando voy entrando a la catedral, escuche esto, a la entrada, en la puerta grande, hay parte de la puerta, hay un palo grande saltado donde la puerta topa, esas puertas grandes de antes. Y allí, para usted entrar a la iglesia, a la basílica, usted tiene que ver hacia abajo para levantar el pie, porque si no, se tropieza. Pero después alguien me explicó por qué dejaron esas cosas así allí. Porque cuando usted va entrando a la iglesia, al mero al frente, hay una imagen. Y usted quiera o no quiera, usted cuando va a entrar tiene que hacer reverencia. ¿Sí entendió? Y tiene que ver hacia abajo para poder entrar, y todo el que allí entra hace reverencia a las imágenes que están adentro. Estos tres jóvenes hebreos, judíos, habían leído lo que vamos a leer nosotros hoy y lo habían puesto en práctica en su vida personal. Versículo número 3 del libro de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis. Oh, queridos amigos, guardar los mandamientos de Dios, escuche lo que voy a decir, en medio de un grupo o de una familia que todos lo guardan, es fácil. Pero guardar los mandamientos de Dios, donde tú eres el único cristiano, donde tú eres el único creyente, todo el mundo fumando, todo el mundo tomando, todo el mundo diciendo malas palabras. A ver, ¿y tú? ¿Permaneces firme en lo que has creído? Es fácil ser cristiano donde todos son cristianos, pero llega el momento para cada uno de nosotros donde nuestra fe, donde nuestra creencia, donde nuestra postura espiritual es probada. Y allí es donde verdaderamente se ven los hijos de Dios. Ser cristiano en tiempo de paz, todo el mundo es cristiano. Pero ser cristiano en tiempo de guerra, ser cristiano en tiempo de escasez, ser cristiano en tiempo de persecución, es allí donde se va a ver verdaderamente de qué estamos hechos tú y yo para la gloria de Dios. Si somos cristianos alcacelcers o estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los cristianos alcacelcers? Me dijo una hermana a la salida. Pues son aquellos hermanos que si hay mucho calor, no van. Si hay mucho frío, no van. Si está lloviendo, no van. Si le duele la puntita del dedo, no van. Cualquier cosita derrite su fe. Son los hermanos alcacelcer. Pero el Señor nos ha llamado para que nos paremos en la roca que es Cristo Jesús. ¿Usted se imagina aquellos tres muchachos? Todo el mundo postrado ante la estatua y ellos de pie. Y vinieron entonces los chismólogos y le dijeron al rey: allí hay tres, ¿te los traemos?
Ellos se merecen el horno. Tú tienes que dar el edicto con ellos. Y la historia dice que se los trajeron. Y voy a leer ahora el versículo donde yo he escrito aquí en mis notas, donde a estos muchachos se les da una segunda chance, como dicen los mexicanos. El rey los aprecia tanto que les va a dar una segunda oportunidad. No quiere meterlos al horno, son los únicos. Y dice la palabra del Señor a partir del versículo número 15. Acompáñame, por favor. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta? Daniel capítulo 3, versículo 15. ¿Estás dispuesto para que al oír la flauta, el tamboril, el arpa y toda la música, se van a postrar y van a adorar la estatua que yo os he hecho? Es como una segunda oportunidad, ¿verdad?, que se le está dando de fallarle a Dios. Oh, yo no sé si estoy predicando para una persona que la primera prueba la resistió, pero en la segunda cayó. Yo no sé si estoy predicando para un adventista que en los primeros años de cristiano le fue fiel a Dios, pero de allí para acá ahora le ha fallado al Señor. Estos muchachos se quedaron firmes. Ahora el rey les da una segunda oportunidad. Versículo 15. Dice: ahora vamos a volver a sonar los instrumentos otra vez. ¿Están listos cuando suenen para ustedes poder postrarse y adorarla? El rey esperaba que dijeran que sí, porque Satanás es astuto. Te va a tirar dardos, te va a tirar oportunidades, te va a tirar flechazos solamente para hacerte caer. Si no caes a la primera, puedes caer a la segunda o a la tercera. Porque el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y nosotros debemos de permanecer con los ojos espirituales abiertos, saber si eso viene de Dios o viene del enemigo. ¿Qué respondieron los judíos, estos jóvenes judíos? Lo vemos la respuesta en el versículo número 16. A ver, dice el versículo número del capítulo 3. Versículo 16. Bueno, voy a leer un poquito, falta todavía la segunda parte del 15. Voy a leer la segunda parte. Dijo el rey: porque si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire lo que dice el rey: ¿y qué Dios será aquel que os libre de qué? De mi mano. Ahora el desafío no solamente fue para los cristianos, sino para el Dios de los cristianos. Escucha bien: cada vez que el diablo te tira un dardo y quiere hacerte tropezar, no solamente te quiere hacer caer a ti, sino también quiere hacer quedar mal a tu Dios. Que el Dios a quien tú entregaste tu corazón, el Dios a quien tú seguiste por varios años, es un Dios que no tiene poder. Y cuando el enemigo te quiere destruir a ti, no te destruye solo a ti, sino también que también destruye la reputación del Dios Todopoderoso. Y es cristiana. Y va a una iglesia. Vea que así dice la gente. Mira, y es predicador y canta en la iglesia. Ellos están refiriendo que tú y tu Dios no sirven para nada. Así dijo el rey a los 3 jóvenes judíos: ¿qué Dios los va a librar de mi mano? Qué prepotencia de este hombre, ¿no? Qué desafiante. Pero hemos visto, queridos hermanos, a través de toda la historia, que presidentes y líderes de este mundo, cuando han ido en contra de la voluntad de Dios y han desafiado el nombre de Dios, son personas que hoy ya no están, porque Dios ha preferido que se vayan al descanso. Porque cada vez que nosotros fallamos, entonces es como que le digamos al mundo que nuestro Dios no tiene poder. ¿Y que Dios los va a librar de mi mano?, dijo el rey. Ahora sí, versículo 16. Dice la palabra del Señor: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es que necesario que te respondamos
sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, ¿a quien qué? Servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo le llama a eso? ¿Qué palabra usted le pondría? ¿Cómo calificaría a estos hombres? Hombres de fe, ¿qué más? Hombres valientes, no le temen al fuego, ¿qué más? Hombres leales a Dios, hombres consagrados al Señor, que aunque se le esté ofreciendo un part-time o un extra time y que le van a pagar mucho más en el día del Señor, no van, porque ellos saben en quién han confiado. Alabado sea el nombre de Dios. Fidelidad, valentía, coraje, fe son los elementos que Dios busca en ti, que Dios busca en mí para afrontar los momentos de la adversidad. Y estos hombres dijeron: oh rey, pues queremos que sepas que ni siquiera te vamos a responder sobre ese asunto, porque el Dios en el que nosotros hemos creído, Él nos va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Dije hace unos minutos atrás, ser cristiano cuando todo va bien no cuesta, pero ser cristiano cuando todos van en contra de ti, cuando todos los demás tienden a creer y a decir otras cosas que la palabra de Dios no dice, y tú permanecer firme, es allí cuando el poder de Dios se ha de manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios todopoderoso no nos puede fallar. Ellos dijeron a sí mismos: nuestro Dios en el que hemos creído, Él nos va a ¿qué? Nos va a librar de tu mano. Y luego ellos agregaron algo más, porque eran humanos, somos humanos. Y ellos dijeron: si no, sepa, oh rey, si no nos libra, sepa, oh rey, que ni aún así, nosotros ¿qué? Nosotros adoraremos tu estatua. Oh, queridos hermanos, viene el momento de la prueba. Viene el momento de los exámenes y de las clases en el día del Señor. Viene el momento en que te van a ofrecer un trabajo en el día del Señor. Viene el momento en que te van a ofrecer bebidas o comidas que no son aptas para tu cuerpo. Pero tienes hambre, no hay comida. ¿Qué vas a hacer? Cuando yo estaba soltero era roommate de un cubano. Un cubano que vino en aquellos tiempos cuando todavía estaba la ley de pie seco, pie mojado, era con los cubanos que llegaban a Estados Unidos y ya eran americanos. Después del movimiento de los Marielitas, estoy hablando en el año 1997, por allí, 98. Y él era mi roommate. Y él me dice, adventista, vino de Cuba para acá. Y venía en esas famosas yolas o botecitos. Y venía y me contaba la historia y dice: tú sabes qué es tener hambre, tener sed y no haya nada para comer en alta mar. Y mis compañeros agarraban, metían la mano, metían una bolsa y lo único que agarraban eran camarones y cangrejos para comer. Y yo con aquella hambre, y yo veía cómo ellos se saboreaban y comían los camarones crudos. Bueno, al fin y al cabo el ceviche así es, ¿verdad? Y agarraban los cangrejos y los partían por la mitad y se lo comían sabroso. Y me ofrecían para que yo comiera. Pero yo había leído en la palabra de Dios los animales limpios e impuros. Y yo decía: Señor, yo no te voy a fallar, no voy a contaminar mi cuerpo con cosas sucias, porque yo sé en quién he creído. Y se mantuvo firme. Y llegó, al igual que los camaroneros, pero él llegó fiel, limpio de su cuerpo, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Tiene sed, no hay que tomar, y aparece una cerveza heladita.
¿Qué vas a hacer? Ay, Señor, perdóname por esta vez no más. Hay momentos en la vida, querida familia, que tú debes de mantenerte firme aún en medio del dolor. Porque lo que les esperaba a los judíos no era fácil. El rey, dice la Biblia, voy a adelantar la historia sin leerla para agarrar tiempo. Dice la palabra del Señor que cuando escuchó esto de los muchachos, el rey se enojó tanto que se demudó su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Su rostro cambió. ¿Usted ha visto esos hermanos que aquí parecen los santos de los últimos días, pero cuando se enojan, hermano, se les salen hasta las venas por fuera? La cara se les cambia de color. Si son blancos se ven rojos, y si somos negros nos vemos azules. El rey se enojó tanto que dice la Biblia que se demudó su rostro. Y se enojó tanto y dijo: caliéntenme el horno 7 veces más y metan a estos muchachos. Usted conoce la historia. Dice la Biblia que agarraron a los muchachos y cuando iban a meterlos al horno, los que lo llevaban cargando, ¿qué dice? Que cayeron derretidos de lo caliente que el horno estaba. Los que los iban cargando se murieron. Los tiraron primero antes de morirse. Los tiraron y se murieron de tan caliente que estaba el horno. Y cuando los muchachos cayeron en el horno, aparece entonces el milagro que ellos estaban esperando. Quiero decirte un detalle muy interesante de esta historia. Y el detalle es el siguiente: Dios no se apareció a Rebeca con estos jóvenes antes del horno, sino que se apareció en el horno. Usted puede entender eso. Hay veces que nosotros decimos: estoy pasando necesidad, estoy pasando angustia, estoy pasando por este cáncer, estoy pasando por esta pérdida de un familiar. ¿Por qué el Señor me ha abandonado? Oh, querida familia, Dios no te ha abandonado. Dios está contigo, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios no se apareció antes del horno. Dios se apareció en el horno. Y dice la palabra del Señor que cuando el rey fue a ver qué había pasado con aquellos jóvenes judíos, dice la Biblia, vamos a leer este texto porque está poderoso. Dice que el rey dijo: oh, pero no fueron 3 los muchachos que metimos allí. ¿Dónde está eso? Versículo 24. Dice la palabra del Señor: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, versículo 24, y dijo a los de su consejo, a sus líderes, a los de la directiva que estaban allí: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Qué respondieron ellos? Es verdad, oh rey, eran 3. Y él dijo: he aquí yo veo a ¿cuántos? Yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirte algo interesante. El fuego no vino para quemar a los judíos, a los hebreos, 3 muchachos que estaban allí. El fuego, en vez de venir para hacerles mal, vino para hacerles bien. Porque el fuego, en vez de quemarlos a ellos, le quemó las ataduras y los soltó. Es lo que dice la Biblia. Y que no fueron 3, pero yo veo 4 que andan, ¿qué? Sueltos. Era un fuego divino, era un fuego especial. ¿Cómo es posible? Dice la Biblia que este fuego no quemó ni un cabello de su cabeza, ni sus ropas olían a humo, pero las cuerdas sí las quemó. ¿Qué te quiere decir eso a ti? Oh, querida familia, hay fuego, hay prueba, hay dificultad que no viene para destruirte, no viene para matarte, sino viene para purificarte.
viene para hacerte crecer, porque nunca vamos a estar más agarrados de Dios, nunca vamos a estar más cerca de Dios que en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Ese cáncer, esa migraña, esa pérdida, lo único que puede hacer en tu vida es consagrarte más a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he visto hermanos, he visto hermanas en la iglesia que nunca habían asistido tanto a los cultos hasta cuando llegó una dificultad. He visto hermanos en la iglesia que nunca se consagraron tanto hasta que un hijo o una hija se le fue de la casa. Esa prueba o ese fuego no vino para destruirte. Esa prueba o ese fuego vino para consagrarte más al Señor, para tenerte más de rodillas, para que nos levantemos temprano a orar, para que hagamos amanecer con Cristo, para que dependamos del Dios Todopoderoso, para que veamos que las cosas de este mundo son extranjeras y pasajeras, y lo único eterno es lo que Dios ofrece en la patria celestial. Quisiera hablar a nuestros amigos que están conectados a esta cámara y también decirle un mensaje que está poniendo el Señor en mi corazón para usted. Y quiero decirte algo, porque aquí habemos un lindo grupo de hermanos, pero hay personas que están viendo este mensaje. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás pasando. Nosotros aquí no sabemos cuál es tu angustia. Nosotros conocemos lo que está pasando aquí, pero yo estoy seguro que alguien de México se va a conectar. Estoy seguro que alguien de Centroamérica se va a conectar. Esa prueba, alguien de Argentina también está conectado. Esa prueba, esa angustia, esa dificultad no ha venido para destruirte, no ha venido para quemarte, ha venido para soltarte, ha venido para liberarte y para decirte que en medio del horno allí se pasea Dios contigo. Alabado sea el Señor. El rey está sorprendido. Dice la Biblia que se espantó cuando vio que, oigan, pero no fueron 3. Y dice la palabra del Señor que allí había un cuarto hombre. Y dice que el rey Nabucodonosor dijo: ojo, yo veo 4 hombres, y el cuarto hombre que yo veo es parecido al Hijo de los dioses. Y en esta noche, desde la Iglesia Adventista Panamericana, le queremos decir a Nabucodonosor y a todo el diablo: no era un hijo de los dioses, era el Dios Todopoderoso, que estaba con los jóvenes que obedecieron la palabra del Señor. Y yo estoy seguro, familia, que ese Dios Todopoderoso es el mismo Dios que va a estar con nosotros. Porque aunque hayan gobernantes que digan edictos y digan palabras en esta tierra, hay un gobernante creador de los cielos y de la tierra que tiene más poder. Y ya dije, es fácil decir amén aquí en la iglesia el sábado por la mañana, pero es difícil cuando llegue el momento de la prueba y de la tentación. ¿Cuánto decimos tener fe? ¿Cuánto decimos creer en Dios? Pero parece ser que muchas veces creemos más en los noticieros, creemos más en lo que dice el Facebook, que a veces son muchas mentiras, y no le creemos a Dios. Por eso dije al principio de mi mensaje, el mensaje de hoy tiene que ver con la verdadera adoración. No tienes que llevar un anillo de casado para serle fiel a tu esposa o a tu esposo. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque si Dios está contigo, tú vas a ser fiel donde quiera que estés. No tienes que portarte como un cristiano solo cuando entres del portón de la iglesia para adentro. Tu manera de hablar, tu manera de ver, tu manera de vestir también va a decir a otros que tú eres una hija y un hijo de Dios. Por eso en esta noche yo quiero terminar con las últimas palabras de este mensaje, porque también la fidelidad y la adoración a Dios es testimonio para los ojos humanos. Cuando tú eres fiel y adoras de corazón, otros también aprenden a creer en Dios. Porque dice la Biblia, cuando sacaron a los muchachos del horno, el rey mandó a sacarlos del horno. Allí viene el testimonio poderoso que Dios quería darle al rey
a través de sus hijos, los jóvenes judíos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 28. A ver, sí, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, a ver, los que están leyendo conmigo, ¿qué dijo Nabucodonosor? Hello, ¿qué dijo? Bendito sea el Dios de ellos. Aquel hombre desbocado o boca grande que al principio dijo, ¿y quién qué Dios los librará de mi mano? Ahora, por el testimonio de estos cristianos, por el testimonio de estos fieles, ahora el rey dice, bendito sea el Dios de ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Tus vecinos nunca van a bendecir el nombre de Dios si tu testimonio no es el correcto. Tus familiares que no son cristianos nunca van a bendecir el nombre de Dios si tu testimonio no es el correcto. No te pierdas el mensaje de mañana, que Dios está preparando algo especial para esta iglesia. Cuando yo venía bajando del avión y empecé a ver algunas noticias, yo dije, Señor, ¿qué va a hacer de nosotros esta semana? Y si los hermanos deciden cerrar la iglesia. Mi esposa hasta me llamó y me dijo, móntate en otro. Y mis oraciones allá en el campamento con los hermanos que estuvimos allá han sido esas: Señor, algo grande vas a hacer con la iglesia panamericana esta semana. Algo grande va a pasar en la iglesia o desde la iglesia panamericana para el mundo. Porque muchas personas que quizás sus iglesias, no solamente en California, sino en otros estados, que sus iglesias están cerradas. Yo le dije al hermano Pablo, gracias hermano por venir, porque hoy más que nunca tu ministerio va a ser un ministerio de bendición. Gente con miedo y tribulación esperando palabras de esperanza. Jóvenes judíos que estaban dispuestos a pasar por el fuego porque sabían que Dios iba a estar con ellos. Y escucha esto: si Dios está contigo, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque si tú te quemas, también Dios se quema. Y si pasas por las aguas, estoy leyendo Isaías 43:2, y si pasas por las aguas, no te vas a ahogar, porque si Dios va contigo, entonces Dios también se ahogaría. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. No importa quién venga, no importa dónde estemos, no importa lo que digan, mi Dios nos librará de la mano del enemigo. Y si no, nos mantendremos siempre firmes a la palabra del Señor. Y en esta noche, desde este lugar queremos decirle a la iglesia: no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Me quedo totalmente sorprendido. Esta serie que estoy predicando hoy, Mi esperanza está en Jesús, Dios me la regaló en el mes de enero. Empecé a escribirla, empecé a estudiarla, empecé a hacer todos los preparativos. Es la primera vez que estoy presentando esta serie y nunca pensé que iba a ser en medio de un caos aquí en California. Quiere decir que no hay casualidad, hermano. Quiere decir que Dios lo tiene todo preparado. Quiere decir que algo especial esta semana va a haber aquí. Y yo le dije al pastor Toledo, si solamente 5 hermanos llegan, a esos 5 hermanos les vamos a predicar con el mismo poder la palabra del Señor. Pero alabado sea el Señor, que aquí no hay 5, no hay 10, no hay 15, no hay 20. Hay más de 45 personas. Y mañana yo creo en mi Dios que van a haber más personas en este lugar. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No hay dificultad o imposibles para Dios. ¿Cuántos queremos ser del grupo ganador? ¿Cuántos queremos ser de los que tienen victoria en el nombre de Jesús? Solamente que tienes que tomar la decisión de estar siempre con Dios.
Porque los 3 jóvenes adentro del horno corrieron o recorrieron toda la trayectoria de la prueba hasta llegar al horno, y Dios no se aparecía. No fue sino cuando estaban dentro del horno, en medio del fuego, que se apareció el cuarto hombre. Y ese cuarto hombre es nuestro Dios Todopoderoso. Quizás estoy predicando en esta noche para alguien que ha sufrido en el pasado. Tienes 1 año, 6 meses, 2 años con alguna situación y sientes que Dios no se aparece. Es en el momento preciso, último, donde Dios se va a aparecer para librarte del mal. Hay un himno de nuestro himnario que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allá, en la patria celestial. Voy a invitar al grupo Emanuel, por favor, que canten el último himno de esta noche. Y quiero invitarte a que tú y yo nos llevemos a ese cuarto hombre en nuestro corazón. Ese cuarto hombre que se aparece en el momento preciso de nuestra más grande necesidad. Llévatelo en tu corazón. No es religión, no es iglesia, es la presencia de Dios en tu vida. No necesitamos una iglesia para adorar a Dios, ¿verdad que no? Podemos adorar también a Dios fuera de una iglesia. Querido Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Nos ha confortado en esta noche. Nos ha dado la confianza y la seguridad que en ti estamos 100% seguros, oh Dios. Si en esta noche hay alguien que está pasando por un horno, si hay alguien, oh Dios, que siente que su problema lo quema, en este momento te invitamos, oh Dios, que nos ayudes en medio del dolor. Que cada persona, Señor, que tiene su necesidad, abra su corazón y que pueda decir, oh Dios, como dijeron los jóvenes judíos: nuestro Dios nos librará de esto. Y si no, nosotros no vamos a postrarnos ni vamos a obedecer la palabra de los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, oh Dios, en esta noche, porque desde esta iglesia hemos dado un mensaje de esperanza, no solamente para los presentes, sino a través también de TV Tu Mundo y los otros ministerios que estamos conectados. Bendice a cada persona, a cada familia, y que al ir a casa tu paz y tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús.